Herrera Chiguay. Aldaba Construcciones. Librería Concreto Azul. Eco Mapu Travel. Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. Kiri Home Propiedades. Los Primos. Amasando Producciones. Hola, soy Felipe Herrera. Les doy la bienvenida a Gran Angular, el programa de fotografía de Valparaíso. Primero, gracias por la invitación y es un placer poder dar los primeros pasos con usted. O sea, yo creo que el rol de la imagen y de la fotografía tiene un poder sin duda en la construcción de una identidad, de una sociedad, pero esa ilusión es lo que puede producir la poesía. Y finalmente, si uno logra alcanzar algo de poético, hay una cierta tranquilidad con esa condena, ¿no? Él no viene a explicar cómo él lo hizo. Él viene a meterse en el barro junto a todos nosotros, con una experiencia, con un oficio, pero también viene acá sin conocer nada. Bienvenidos a Gran Angular. Hoy tenemos una nueva oportunidad para conversar sobre fotografía con los creadores, sobre los distintos estilos de este oficio. En esta ocasión conversaremos con Paula López Droguet, artista visual, fotógrafa y docente, con quien hablaremos de su trabajo. Los invito a ver unas imágenes para presentarla y vamos con ella. Hola Paula, bienvenida a Gran Angular. Bueno. Un gusto tenerte acá. Gracias. ¿Cómo llegaste a ser fotógrafa? No sé en qué momento como que me decidí así inmediatamente, pero estudié artes visuales acá en Valparaíso. Cuando estaba estudiando artes visuales como que me llamaba mucho la atención la foto, la imagen, como el proceso análogo de construcción de imagen. Y me acuerdo que me dediqué como a ser la ayudante, muchos años, no sé, hartos años para lo que era, ¿no? 6 años. Eras matea entonces. Sí, un poco. Y ahí creo que empecé como a tener mi relación directa, obvio, pues, pero de otra forma de como lo llevo ahora, sino que era como de mucho taller, ¿no? Como mucho hacer, mucho estar ahí en el laboratorio, encerrado, viendo como los procesos de la luz, como y aprendiendo de esa manera, así como viendo lo que había tomado, cómo funcionaba, cómo iba saliendo esa imagen y qué hacía yo, qué aparecía, qué hacía yo, qué aparecía así, no sé. Mucho ensayo y error, Mucho. hacer. Sí, me gustó. De hecho, como que me gustaban más los errores, como lo que pasaba ahí que no podía. No es porque lo que uno podía controlar, pero sí como esa magia que tiene un poco, no sé, que parece algo que de repente es más narrativo de lo que está pasando, cuenta más de la imagen que estás tomando más que la foto en sí misma, no sé.
a ver, cosas del grano, cosas como a veces veladuras o brumas que aparecen, no sé. Era interesante en ese momento. Bueno. Y ahí se nota tu relación con el arte visual, digamos, a lo mejor con el grabado o algo. Yo creo que más como en los procedimientos, cómo tomo las fotos. Como que mi primer proyecto fotográfico fue un proyecto documental que trabajé con mi familia. Y eso fue como muy foto clásica, ¿no? Así como fotodocumento, eso. Pero después como que ahí yo creo que se nota más como mi ligazón con el arte visual o de ser artista visual que empiezo como a incorporar otros elementos, que ya no soy tan purista en el sentido de que yo tengo que tomar la foto, que tiene que ser así, que no sé qué, empiezo a ocupar archivos, empiezo a ocupar o a pasar las cámaras como para entrar a otras intimidades, que quizás yo como ajena no podía entrar, y como a esos juegos creo que a los fotógrafos como de formación o a las fotógrafas de formación así como profesional o que han estudiado eso les cuesta más como ese paso. ¿Cómo soltar la cámara? Claro, todos queremos hacer una buena foto, o sea, es como todos queremos llegar a tener esa imagen y hacer como, bueno, ya soy fotógrafa, hago buena imagen, ¿no es cierto? Es como perfectas. Claro, como el primer paso, pero después uno suelta, empieza a soltar más. ¿Y tu familia te apoyó al principio, al tiro? ¿Cómo? Sí, les gustaba, o sea, no sé, como que al principio, como te digo, yo estudié arte y estaba en eso, el tiempo que logré hacerlo y después sí, pues cuando ya empecé como a exponer o a publicar o a hacer esas cosas, siempre estaban súper contentas, pues como... Pero tú no eras de Valparaíso entonces. No, de Mayoco, que es como un lugar, región metropolitana, pero no es Santiago, como Santiago capital, ¿cierto? Más hacia Maipú, El Monte, como esos lados, ¿sí? Más rural, no es tan ciudad. De ahí nací, ahí estuve hasta los 18 años y después me vine a Valparaíso. Ese fue mi recorrido. ¿Y tuviste éxito rápidamente al elegir el camino de la fotografía? ¿No? ¿O no? No sé si tengo éxito, pero sí trabajo en esto por lo menos. No sé, sí es lo que hago, ¿cachai? Y no sé, pues pongo y hago esas cosas. Yo creo que el primer trabajo así que como que hice como serie me fue bien, sí, como que con ese empecé como a moverlo, con ese viaje después por una residencia. ¿Cómo se llamaba el primer trabajo? Al principio se llamaba Sur y después lo modifiqué, edité más y seleccioné las imágenes como de una manera diferente y le puse Vida de Hogar y así se llama como hasta ahora. ¿Y esa es la experiencia que tuviste con tu familia? Sí, con mi familia del sur. Y luego ese proyecto te llevó ¿a dónde te llevó a continuación? Creo que ahí fui como un poco como aceptada como fotógrafa. O sea, como ya, que hay alguien que está haciendo fotos, no sé. Y ¿qué hice? Bueno, lo expuse. Lo más lindo es que lo expuse hace poco, el año pasado, en Valdivia, que es donde hice las imágenes. Fue mi familia y todo el cuento, fue entretenido eso. Lo expuse en Francia también y ahí también tuvo buena acogida. La gente tiene una cultura visual distinta. Bueno, en Francia años y años de fotografía y es otra cultura también, entonces como que leían muy bien, era interesante las conclusiones que sacaban, estuvo bueno. En Argentina también lo logré exponer, como que se ha movido, pues, y es como el primer, como te decía, proyecto que yo digo, ya, sí, me gusta esto y algo puedo hacer. ¿Cachai? Justo eso te iba a preguntar, ¿cuándo te sentiste tú fotógrafa? Yo creo que después de eso, ya cuando ya hice mi primer libro que se llama Este cuerpo no es mío, yo creo que ahí como que ya sí, estoy trabajando con imagen, estoy como cuestionando la imagen y como y logrando, no sé, pues, articular un discurso fotográfico, ¿cachai? Como que antes no, como que dije ya sí, yo seguía, no, hago artes visuales, es que por lo menos, no sé, en mi escuela es muy separatista eso, el fotógrafo no es muy bien visto, no era bien visto, era como aún, o sea, en ese momento era como algo menor dentro de las artes visuales, cuando yo estudié. Entonces, creo que yo tenía un poco esa
riña interna, ¿cachai? Como, no, yo hago artes visuales y a veces hago fotos, y estaba como así siempre, pero después me di cuenta que en verdad estaba trabajando mucho más en imagen, en foto que las otras cosas. Pero la voy mezclando, no me centro como en alguna. Yo considero que soy artista visual y que ocupo mucho la imagen fotográfica, algo así. Como una herramienta, como... Sí, como una herramienta, sí, como una herramienta importante, pero es que me interesan mucho los discursos que tienen que ver como con la creación de la imagen, en el sentido de creación también de estereotipos, de creación de realidades, ¿cachai? Entonces la foto ayuda mucho en eso, no podría estar hablando yo lo mismo con una pintura o con una escultura. Como lo que pasa entre la reflexión o la decisión de tomar la foto y el resultado final, ese camino, ese... Sí, más que eso, como la construcción de la imagen como una verdad que no se puede cambiar, como algo cierto, ¿cachai? No sé, pues lo que pasa con las publicidades, lo que pasa con todo lo que vemos, en definitiva, toda imagen, hasta soñamos con imágenes, entonces y imaginamos con imágenes, y esas imágenes siempre son impuestas, no son reales, ¿cierto? Como que uno tiene un imaginario que es por lo que ve. Entonces me gusta ocupar eso en mi trabajo, como aprovecharme de eso para volverlo más evidente cierto discurso, no sé, pues, de la mujer y esas cosas. Y ahora, último, digamos, en este último tiempo, ¿en qué estabas específicamente? Ahora estoy trabajando en un proyecto que es sobre el deseo, que eso lo estoy haciendo en fotografía análoga, siempre trabajo con foto análoga, y es una residencia que estoy haciendo para el FIP, que es el Festival de Fotografía de Valparaíso, que se hace entre fines de octubre y noviembre de este año, todos los años, y eso estoy trabajando. Y te están respondiendo hartas preguntas que tú haces. Hice una encuesta, sí. Sí, estuvo buena esa encuesta, respondió a harta gente, y bueno, pues las preguntas que puse, como que hartas cosas que me sirven, en el sentido que hablaban como o de los colores, o de trataban de descifrar o de nombrar una sensación que quizás es como común, pero a la vez no está bien nombrada, no se dice mucho, no sé, pues, yo te pregunto a ti cómo sientes el deseo o en qué cosa sientes deseo, como que uno puede tener una respuesta inmediata, pero después si lo tratas como de describir es un poco más difícil, ¿no? ¿Qué sensaciones corporales sientes? Si lo asocias a algún color, si hay alguna textura, alguna cosa que a ti te despierte o sientas cuando sientes deseo, no sé, pues son preguntas como que hay que cuestionarse, entonces estuvo buena esa respuesta. ¿Y eso tú lo haces desde Valparaíso? ¿Decidiste quedarte acá? Sí, volví, yo estuve viviendo en Buenos Aires, después me fui a un viaje cortito y después volví a Valparaíso, a quedarme hace como 2 años de vuelta. Y me gusta Valparaíso, es como... pasan muchas cosas en Valparaíso, viene mucha gente, se va mucha gente, la ciudad sigue estando muy viva y la gente también tiene otro ritmo, no es lo mismo que vivir en Santiago. Sigamos hablando de Valparaíso, estamos en Gran Angular, vamos a una pequeña cápsula y seguimos conversando con Paulo. Herrera Chiguay. Aldaba Construcciones. Seguimos conversando con Paula. Estábamos en Valparaíso. Nos contaste que decidiste quedarte acá. ¿Por qué te quedaste finalmente? Me quedé porque, bueno, por un motivo grande, porque fui mamá y ahí como que tenía que
agarrarme en un lugar, no podía seguir viajando tanto. Necesitaba como un espacio como de anidar, ¿no? Y Valparaíso me parecía un buen lugar para hacer eso, me gusta. Y lo otro es el gusto. Valparaíso es una ciudad, como te decía antes, como energética igual, ¿no? Como que está muy ligada a la naturaleza, tenemos el mar al lado, ahí están las quebradas, está todo como muy fuerte, muy natural, es intenso. Además que viene mucha gente, qué sé yo, como que todavía la sobrevivencia como que existe acá, no sé, como que todos los días pasa algo. Es interesante, es un lugar interesante, y además que es más amable también que lo que podría ser otra ciudad, que yo, no sé, mi otra opción es todo Santiago. Para mí es mucho más amable Valparaíso, me gusta. Ya, por lo tanto, acá fue tu lugar tu opción para encontrarte con esa cotidianidad de la maternidad, por ahora hacer nido, como... Sí, por ahora sí, creo que es como que me hacía falta un poco, como que siento que había estado mucho rato como sin lugar y necesitaba un poco como hacer un nidito y sentirme como... ¿Qué pasa? Que como para trabajar, como en cosas creativas, a mí por lo menos necesito tener como un espacio donde poder hacerlo cómodo, no así como estar viajando sirve porque uno está haciendo cosas, pero después tenés que llegar al lugar a revisar lo que hiciste y qué vaya a hacer después como respecto a eso, ¿cachai? En qué va a terminar, porque sacar las fotos es como el paso 1 y faltan 10, ¿cachai? Entonces me faltaba ese espacio. ¿Qué viene después de sacar la foto para ti? Bueno, antes de sacar la foto viene un proceso de investigación, como que no... que de repente sí, no sé, pues puede ser muy simple, como recorrer la ciudad donde estoy o observar a las personas que voy a fotografiar, o los espacios, las luces, esas cosas, o ya, por ejemplo, como en el que estoy haciendo ahora, que es deseo, que ya es más investigación habitual, ¿no? Como lectura, ver cosas, la encuesta misma, ¿cachai? Como de ese tipo de investigación. Eso yo creo que para mí es antes. Después, la toma fotográfica. No es que no se mezclen, sino que, pero como que esos son los pasos también. Después de eso, ver lo que tomaste, ver si es que hay en algunas partes donde por lo menos yo te quiero como ampliar como ciertos tactos, que aparezcan ciertas tensiones, fuera como de lo obvio que podría ser como, no sé, cosas quizás más sexuales o no sé, esas como cercanías del cuerpo, sino que como en otros objetos, en otros lugares, lograr esas emociones, ¿no? Traspasar esa emoción a la foto, que es difícil así, pero eso estoy tratando de hacer. Ver si pasa y estar viendo todo el rato por lo que yo traté de hacer, lo que salió, lo que me estoy equivocando, en qué momento sí hubo una conexión, porque no sé, yo soy como medio mágica con el tema de la foto, así como que necesito como estar como concentrada y conectada con el asunto para que yo siento que para así empiezan a salir cosas, como ahí sí hay una conexión, ahí hay como una potencia de la imagen, sea lo que sea la imagen que estáis fotografiando, pero sí necesitáis como tener ahí como una conexión con eso que estás haciendo, ¿cachai? Entonces eso es hacer, empezar a ver cuándo empieza a salir, después ya ver qué cosas faltan, eso. Después ya, pongamos que ya están las fotos tomadas, después viene el proceso de edición, en donde como que eso ya no es tan de guata y tan no sé, instintivo, sino que es como frío y calculador, como que uno ve así como o armas un guión o armas no sé, por cosas cromáticas o por composiciones, empiezas a ver cómo que funciona y que no, de repente hay fotos que te gustan mucho pero no funcionan y no funcionan en la serie y ya está, se van, eso. Después en este caso, como es una exposición, el diseño de la exposición, que ya es como la museografía, que es súper distinto a una edición lineal que puede salir en una página o qué imágenes creo que yo que sirven. ¿Y te gusta trabajar con ese objetivo, digamos, con el de exponer? Yo creo que a todos nos gusta eso, como que trabajar, queremos mostrar lo que hacemos, igual es como nuestro trabajo. Entonces sí, pero a mí me gustan esos procesos, lo encuentro súper entretenido. Como que ahí voy descubriendo cosas y después salen quizá en el hacer, salen proyectos futuros o como que si uno está como pensando todo el rato no te estancas.
Entonces el estar haciendo como que es mucho más fructífero. Pensar en el láser por lo que nos cuentas, tú trabajas permanentemente con lo cotidiano, entonces. Yo sí, de hecho como que todos mis trabajos son autobiográficos, todos tienen que ver con algo, por lo que te contaba, porque siento que te tiene que estar pasando o tienes que conocerlo para que haya algo en la imagen que conecte, que tenga como una energía rica o fuerte o potente, quizás a veces no es rica, ¿cachai? A veces es violenta, pero... Qué difícil traspasar una emoción. Sí, es difícil. Ahí como que el otro día conversaba con un fotógrafo y me decía que eso era que era imposible, que era una cosa muy cursi. pero no creo, o sea, las emociones no son cursi, las emociones son sensaciones, está mal valorado, igual como que si lo sensible fuera más bajo, más penca, no tan intelectual, ¿cachai? Yo creo que no, al contrario. Es la discusión de... Menos ahora, diría yo. Menos ahora porque está todo mucho más, no sé, mucha red social, ¿cachai? Poco tacto, poca, no sé, mirarse a los ojos, poco probar, ¿cachai? Entonces ahora yo creo que es más importante que antes incluso, no sé. ¿Y lo relacionas tú con el tema de la feminidad y toda esta discusión? Sí, de hecho sí. Yo el otro día también conversaba lo mismo, como que yo simplemente vengo trabajando desde ahí hace varios años y hubo mucho tiempo en que yo misma negué como mi feminidad, como mi dulzura, por decirlo de alguna manera, ¿cachai? Como lo femenino, que siempre es como de partida no te pescan mucho, o sea, como que si tú llegas así como toda dulce, así como nadie te mira mucho, ni siquiera el trabajo, ¿cachai? Entonces como que tenés que ponerte un poco más dura o más como arrogante quizás hasta veces, no sé, ¿cachai? Por decirlo de alguna manera, pero después me di cuenta que no es estupidez y que es importante como reivindicar como esas cosas, como lo dulce, lo suave, ¿cachai? ¿Por qué? Porque estoy como cansada de que se consideren como los femeninos, entre comillas, o también un hombre también puede ser, ¿cachai? Pero como lo mundialmente o hace muchos años considerado como lo femenino, no es malo, no hay nada de malo en eso, de hecho al contrario, es como una potencia interesante, es como ablanda todas las cosas, ¿cachai? Llegas a otros lugares, es lindo, ¿cachai? Entonces creo que una puede hacer muchas cosas, seguir siendo como, qué sé yo, entre comillas, como exitosa, ¿cachai? Manteniendo esos parámetros y creo que es mucho más interesante, más lindo. Y esa dulzura o esa transmisión de emociones es dulzura como dices tú siempre o a veces No. Creo que cuando yo tomo, como te he dicho, muchos de mis proyectos fotográficos no he tomado las fotos yo, o he ocupado archivos o he pedido a que otra persona me dispare, porque hay como lugares que no puedo como explorar, porque cuando yo agarro la cámara sí tengo esa como un poco... soy como suave, soy suave para hacerlo, ¿cachai? Y hay algo ahí pero no sé cómo explicarlo, es como una suavidad, es como algo, pero siempre hay algo que te tira, no es como todo cándido lindo, sino que hay algo como, hay como una cosita que punza, una tensión, siempre hay como una tensión en las cosas. Y lo que hiciste en este cuerpo no es mío. Eso es ¿cómo las presentarías tú esas imágenes? ¿Cómo hablarías de ellas? ¿Como algo dulce? ¿Como algo no. ¿Cuál es tu intención al hacer eso? No, ese trabajo yo lo considero que es violento. Lo hago desde ese punto. Por eso, por ejemplo, esas fotos son del archivo de un médico cirujano. Que algo que yo empecé a tomar fotos, yo lo hice, pero nunca podía como objetualizar tanto el cuerpo femenino como lo hacía él. También era una cámara compacta, con flash, muy cerca, solamente las partes del cuerpo, ¿cachai? Como que jamás había cabeza, jamás había gestos, jamás había nada, así eran como las bandejitas de carne del súper, ¿cachai? Era así muy... Entonces ahí me encontré con algo que yo no podía hacer, ¿cachai? Entonces ocupo esa imagen. Pero tiene cosas, ¿cachai? Como que en la portada, por ejemplo, aparece, ya dice este cuerpo no es mío, aparece un cuerpo bastante como rosadito, dulzón, muy lindo, ¿cachai?
ya tú abres la página, la contraportada rosadita, como ese rosado típico de niña, ¿cachai? Pero ya la siguiente página son estos pechos así como heridos, muy bronceados, ¿cachai? Como con los tajos y todo. Y ahí empieza como a incomodar. Yo creo que eso es lo que pasa con ese libro, como que empezáis a ver como el cuerpo como carne, y además al tenerlo en tus manos, y el libro tiene como pliegues que tú puedes ir jugando y puedes como modificar el cuerpo, ¿cachai? Empezáis como a transformar este cuerpo con los ojos y con las manos, ¿cachai? Como que te haces cargo como de la cosificación femenina igual, o sea, como de este cuerpo que podéis transformar y que podéis hacer y que modificáis como a una supuesta perfección, ¿cachai? Seguimos conversando de tu trabajo y del discurso en el siguiente bloque. La historia social y popular de costumbres, modismos, errancias y amores, y todo lo que ocurre en una barriada popular, es el relato de lo cotidiano del libro de Carlos Carstens, titulado Valparaíso, Cerro Cordillera, Crónicas de Ensueño, que recomendamos esta vez y como siempre puedes encontrar en la librería Concreto Azul. Paula, hemos hablado de lo cotidiano y tú tienes también un discurso respecto de los fragmentos, de lo destruido en tu trabajo. Yo creo que como que hay trabajos distintos donde como que voy, como te decía al principio, como que parto de mi historia personal o de mi condición de ser mujer. Entonces como que creo que de ahí empieza como el tema como del, entre comillas, como lo inservible, también por vivir en Valparaíso, como que la arquitectura de Valparaíso es como precaria, súper precaria y pobre, ¿cachai? Como que todo está hecho como con retazos, ¿cierto? Y te digo eso porque hay una obra donde yo construyo una casa que es con puras casas que se cayeron para el terremoto. Y esa casa por dentro tiene como cuerpo, que está más ligado como a mi instalación, ¿cachai? Y de ahí yo creo que empiezo como a mezclar como objetos y cosas, como fragmentos de historias, que en definitiva es como similar a lo que hago en fotos, como por ahí. El tema de cómo meto eso con el cuerpo, creo que las mujeres lo llevamos, es un tema para nosotras, ¿cierto? Porque tenemos como cánones de perfección o de correcto, ¿cachai? Y nadie es así, entonces como que todo eso hay que construirlo, ¿cachai? Entonces siempre hay como esa sensación como de mal hecho, como que la llevamos siempre. Hay medidas, ¿cachai? Hay formas, cada 2 años cambia el canon estético femenino también, ¿cachai? Ahora no sé, ahora la chica, no sé, pero me acuerdo hace poco que había como un tema como que la parte interior del muslo tenía que ser delgada porque así se veía como una hillita, que no sé qué. Siempre van cambiando como modas estéticas femeninas, ¿cachai? Como que siempre hay algo que perfeccionar. Entonces como eso inseguriza un montón y es un gran tema como en lo femenino, creo yo. Es importante como de verlo, el cuerpo. Más que el cuerpo también yo considero que está como mal considerado también. El cuerpo es súper importante, no es banal, no es como algo así como ay, qué pretenciosa o... No, el cuerpo es nuestro límite, es lo único que tenemos, ¿cachai? Como posesión o como uno, no qué sé yo. Ese es uno. Y cómo lo cuidáis, cómo lo lleváis a cabo, y eso es un límite, es tu primer límite. Entonces, si es que una persona, en mi caso una mujer, no es capaz de aceptar su cuerpo, de querer su cuerpo, significa que no tiene esa dominación de sí misma o de como, qué sé yo, poderío personal, ¿cachai? Es como muy abordable, es como muy... no sé, me parece que es como súper importante la decisión sobre el cuerpo en las mujeres, para sentirse
ellas, personas, O sujetos. sea, el tema de la perfección está tanto en tu forma de trabajo como en la temática de fondo. ¿La perfección? Claro, porque me contabas de la perfección de la foto, por ejemplo, de que tienes ese trabajo No entiendo. de no buscar la foto perfecta, pero también la temática habla de reflejar cuerpos que no son perfectos, digamos. Es que no... sí, no, pues, o sea, a ver, como la perfección... ¿Cuál es la perfección también? Pues, no sé, cómo preguntarse cuál es la verdad. El cuestionamiento de esa perfección. Sí, el cuestionamiento del poder de un otro frente a uno. Es como eso, más bien, es como la decisión, como el que exista como parámetros de conducta, que exista parámetros de cómo verse, de cómo moverse, de cómo... Como que eso me hace ruido cuando es restrictivo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la cirugía estética, como que en ese trabajo no es una crítica a la cirugía estética, así como a la mujer que lo hacen, sino que es una crítica como al tema de ¿Canon? de esa sensación de que siempre estamos mal, de que algo hay que cambiar, de que algo hay que modificarse, ¿cachai? Porque algo estuviera mal en nosotros y no hay nada mal en nosotros, como va a haber algo mal, ¿cachai? Como somos un cuerpo, no existe una manera de ser cuerpo, ¿cachai? Es como, ni siquiera hablar de raza, ni siquiera en una raza hay una manera de ser cuerpo, ¿cachai? Entonces como es tan estúpido eso y está tan normalizado, como que eso es lo que trato como de evidenciar en algunas cosas. También con el trabajo de maternidad, porque creo que ese es clave en ese sentido, porque es mi experiencia de la maternidad, pero yo ya la estaba teniendo, ya estaba embarazada y ya me estaba dando cuenta que era una cosa que yo misma consideraba como muy normal, muy fácil, muy así como obvio, si mi cuerpo está preparado, si obvio, ¿cachai? Soy mujer, me la puedo decir, no sé. Pero no es así, porque como que todo ha sido para negar el cuerpo, ¿cachai? Y yo todavía tengo muchas negaciones sobre el mío, ¿cachai? Entonces como era impresionante. La primera semana de embarazo yo tenía así unos pechos gigantes, me ardían, inflamadísimos, un dolor, así que no entendía, ¿cachai? Porque ya el cuerpo se está preparando para el tema de la leche. La sensación de tener algo en la guata era muy así como se siente, el cuerpo como que se empieza como a proteger, se inflama, ¿cachai? Empiezan a pasar un montón de cosas que son súper del cuerpo, que uno no controla en la cabeza, ¿cachai? Entonces ahí te das cuenta de que el cuerpo tiene una autonomía mucho más superior y mucho más sabia que lo que es como la cabeza que piensa todo el rato, ¿cachai? Entonces eso era interesante. Lo otro que me parecía interesante era como yo estaba viviendo eso y sabía que no era la única mujer en el mundo que lo estaba viviendo, ¿cachai? Toda la sociedad se ha levantado y existimos todos porque no han parido, ¿cachai? Es como, pero está como súper invisibilizado. Y yo cuando buscaba cosas como de parto, de maternidad, era como lo que hablábamos hace un rato, así como muy lindo, así como la guatita, así como, ay, estoy como ansiosa. Y no está así, no está cagada de miedo, ¿cachai? Es como, ¿qué hago? Como, no sabes hacer nada, ¿cachai? No, es una experiencia completamente potente y que uno no sabe cómo se hace, ¿cachai? Y el poder de la fotografía ahí en esa observación ¿cuál es? ¿Qué te permitió hacer? Ahí era importante la foto porque de partida eran cosas que un día estaba de una manera, otro día estaba de otra, anímicamente y corporalmente, y todo era muy rápido y el tiempo empezó a tener un peso que en mi vida jamás había tenido, ¿cachai? Como que antes era como todo muy así como, no sé, muy procesos internos, como que mi tiempo era muy como yo estuviera, ¿cachai? Pero ahí no. Yo estuviera de una manera, estuviera de otra, esto avanzaba igual. Entonces como que ahí el tiempo me empezó como a marcar así. Entonces bueno, tengo que empezar a fotografiar porque esto no... ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo lo agarro? ¿Cachai? Entonces empecé a sacar fotos. Fotos así ya, yo en el espejo, no sé. Empecé comprando cosas como... Y además que emocionalmente y hormonalmente como que es una revolución, entonces como que uno se pone súper intenso. Más si ya eres un poco, entonces como que empieza todo como a fluir mucho. Creo que ahí la foto fue importante. Y ya cuando ya le nació y todo, también. Como que ahí el tiempo aún más se notaba y aún más evidente. Y el tema como con la vulnerabilidad de uno era potente.
está ahí, un cuerpo, nació un cuerpo tuyo, tú le entregaste todo para que ese cuerpo se hiciera, ¿cachai? Como que te divides. Y eso es lo que pasa, como que no se divide, ¿no? Y ya nunca más eres una individuo, ¿cachai? No existe más eso, entonces es cuático. Y ahí te pusiste frente a la cámara. Sí, primera vez, sí. Sí. ¿Es difícil o te da lo mismo? No. Es difícil porque como que uno quiere, no sé si es tema de mi generación, las mujeres, gracias a todos, a todas, lo que hemos, no sé, lo que ha pasado, no tienen tanto, no sé, creo que mi generación o yo, por lo menos me hago cargo de mí nomás, sí tenemos un tema con la imagen, o cómo nos vemos, como que necesitamos como esa aprobación, ¿cachai? Entonces, el verme así, con esa transformación, por ejemplo, el retrato que me hago así como directo, ese era como el segundo día que había llegado, o primer día después de haber llegado a la casa, después del parto. El cuerpo se ve horrible porque se transforma completo, una ya está así muy cansada, muy perdida, muy asustada, ¿cachai? ¿No te reconocías? No, pero tampoco, no sé si me reconozco siempre, como que puede ser habitual el no reconocerse, pero sí me estaba dando cuenta que era algo como un antes y un después, ¿no? Como algo estaba pasando, había pasado como un rito tremendo antes, una crisis tremenda, entonces como que claramente ese momento había que agarrarlo, ¿cachai? Y el mostrarse así da pudor igual de todas maneras, ¿cachai? Estás ahí desnuda, ¿cachai? No te ves bien, porque como que siempre ya se debe ser desnuda lo mejor posible, ¿cachai? No sé, pero no, ahí no, era como bien natural, ¿cachai? Bien. Y cuando ya terminaba ese proceso, tu idea era que quienes vieran esas fotos que vieran que... La idea de ese proyecto para mí era primero agarrar la potencia que está como invisibilizada, lo difícil que es, lo fuerte que es, como lo que está pasando a nivel cuerpo, ¿cierto? Sangre, secreciones, ¿cachai? Cómo crece el cuerpo, cómo se modifica para todo esto, cómo te cambia todo, ¿cachai? Esa era una parte. La otra, el tema como del vínculo y la unión, pero así como es real, ¿cachai? O sea, yo alimentaba a esta persona con un cordón, ¿cachai? Y después salió, se cortó el cordón, ¿cachai? Pero después seguía alimentándose de mis pechos, ¿cachai? Como que había un vínculo corpóreo que no existe en otras relaciones, ¿cachai? Y que es base de todas las otras relaciones, ¿cachai? Ahí existe el apego, existe un montón de cosas importantes como para lo que es un ser humano después, ¿cachai? Cosas que son súper como dejadas de lado o dejadas a la madre nomás, ¿cachai? Si bien una es lo que tiene que hacer todo eso, pero esto como una sociedad, yo considero que debería hacerse cargo de eso, ¿cachai? Como que después una mujer es mamá y es como tan normal y como que ya, que venga la siguiente, ¿cachai? Que va a parir, ¿cachai? Pero yo creo que es súper importante, no sé, como que es súper importante, aunque uno no quiera hacerlo, ¿cachai? Como que yo no quería ser madre, por ejemplo, muchos años hasta que decidí serlo, pero al final, ahora siendo madre me di cuenta de que es como una conducta o es algo que todos deberíamos hacer un poco cargo de eso, ¿cachai? Como que si no fuiste madre, no vas a ser padre, fuiste hijo, entonces sí estás en esa relación, ¿cachai? Y sí es importante como construcción de sociedad y qué se quiere mostrar. Más que me acuerdo de cuando estaba yo ahí ya en el hospital para tenerlo, ¿cachai? Como que me molestaron muchas cosas, como mucha gente, muchos enfermeros, gente me acercaba y me decía, porque yo también quería tener así un parto natural, sin anestesia, sin una de esas cosas. Yo me iba así como, pero yo teniendo contracciones y como todo, pero ¿por qué quieres hacer eso? Si nadie hace eso, tienes que hacerte la cesárea, ¿cachai? Después sales caminando súper bien, 2 minutos, no hay problema, ¿cachai? Como modificando un proceso natural que es súper potente, que es súper fuerte y interesante para la mujer, así como no, y me encima
bueno, después, así como otra anécdota, cuando ya al final me hicieron cesárea. Cuando ya me hicieron la cesárea, el doctor me dice, te hice la cesárea súper abajito, como para que puedas usar el bikini, te veas rey. Yo ya, como... Y lo que significa que estaba dormida completa, ¿cachai? Y estuve meses, hasta un año, así como sin sentir, ¿cachai? Y era como, ¿qué les pasa? O sea, como, ¿qué están hablando? No, ninguna conexión con lo que es como, con lo que está pasando realmente, ¿cachai? Como que eso yo trato de hacer con la serie, como que, por último, que las mujeres lo vean y digan, sí, eso es así, ¿cachai? Qué bueno que alguien lo ve, ¿cachai? O qué bueno decirlo, ¿cachai? Como es así, es violento. Y para ese tipo de sensibilidad, ¿es oportuno que exista una cooperativa de fotógrafos, por ejemplo? Que también es parte de lo que tú haces, que tiene que ver con eso. Sí, la cooperativa de fotógrafas somos 24 fotógrafas en este momento. Llevamos como un año un poquito ya trabajando juntas, y aquí, no sé, hablando por mí, para mí es súper importante que exista la cooperativa porque hay muchas historias, muchos lenguajes fotográficos que están como invisibilizados y sorprendentemente son las de las mujeres, ¿cachai? Porque tenemos quizás otras maneras de acercarnos a los relatos, otras temáticas también, ¿cachai? Que como lo que hablamos antes, como que generalmente son consideradas más blandas o más suaves o más aburridas a nivel como visual, ¿cachai? No ocupamos, bueno, yo sí ocupo la violencia, pero no todas ocupan eso, otras se van por un tema más como emocional, otra mucho más íntimo, mucho más privado, y no son temáticas que generalmente se ven. O sea, si uno piensa como en fotografía, imaginas otras cosas, qué sé yo, como siendo muy, muy burda, pero fotos de calle, ¿cachai? Los fotoperiodistas, no sé, la pobreza, los inmigrantes, las prostitutas, ¿cachai? Como que eso social, más grandilocuente. Son temas como nacionales, temas, en general, obviamente hay mujeres fotógrafas que hacen eso, pero en general lo que yo he ido viendo de mis compañeras es que trabajamos con nuestra vida, que trabajamos con lo que nos pasa, que trabajamos con lo doméstico, ¿cachai? Porque también muchas somos madres y ahí el tipo también te cambia, ¿cachai? Como, ¿qué haces? ¿Cómo creas con lo que tienes, ¿cachai? Entonces, a veces trabajo mucho más creativo, potente, y somos un montón. En la cooperativa tenemos un Instagram, para que lo sigan, porque estamos haciendo convocatorias. En este momento estamos haciendo una convocatoria que está abierta para que mujeres fotógrafas chilenas o que vivan en el territorio manden sus proyectos fotográficos, en donde nosotros los seleccionamos y los vamos difundiendo. Entonces eso yo creo que es como lo que hemos hecho hasta el momento, y parece como simple, pero es súper importante porque han aparecido estas chicas interesantes y está funcionando, están conociendo, se están moviendo, nos están invitando a cosas, entonces está bueno. Que te vaya súper bien, Paula. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el FIT entonces. Ahí te vamos a ver. Sí, en octubre, noviembre. Muchas gracias. Gracias a ti. Bacán. Seguimos con lo último del programa, no se separen. Estamos en Gran Angular. Librería Concreto Azul. Eco Mapu Travel. Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso. Kiri Home Propiedades. Los Primos. Amasando Producciones. Estamos de vuelta, muchas gracias por sintonizarnos
Y desde ya los dejo invitados para el próximo capítulo, en que seguiremos hablando con un interesante invitado sobre fotografía, por supuesto. Así que denle me gusta a la página de Facebook, estén atentos a las noticias y suscríbanse por el canal de YouTube. Esto fue Gran Angular.